¿Cómo están, amigas y amigos del canal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de dos temas de coyuntura muy importantes que atañen a la realidad económica del país, de Bolivia, que son la emisión de bonos en dólares que lanzó el Banco Central la semana que estamos terminando, y hace 2 semanas aproximadamente la liberación de las exportaciones, de las restricciones a las exportaciones para todos aquellos productores, sobre todo de alimentos. Así que, sin nada más que decir, vamos a empezar desarrollando estas dos ideas y tratar de explicar cómo impactan en la realidad económica del país y en la vida de los ciudadanos. Así que comencemos con el video. Bueno, hace 2 semanas el gobierno liberó las exportaciones. Vamos a explicar un poco esta idea. Cuando Evo Morales subió al poder allá por el 2006 y empezó a hacer una serie de reformas en la estructura económica del país e implementó lo que se denominó el modelo sociocomunitario productivo, se desarrollaron algunos pilares fundamentales para garantizar el desarrollo del Estado, ¿no? Y lograr lo que ellos llamaban el vivir bien. Uno de estos pilares era la seguridad alimentaria, que está planteada para la Agenda 2025, que son 8 pilares que el Estado boliviano quiere lograr o que fue la meta de Evo Morales. Y la seguridad alimentaria se garantizaba a través de productos al denominado precio justo y abastecimiento, en primer lugar, del mercado interno. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para abastecer el mercado interno? Bueno, algunas fueron de desarrollos de productos financieros, de créditos productivos para que exista mayor producción, y otra no muy conocida para el público en general, pero sí para los sectores agroindustriales, fue la restricción en las cuotas de exportación. ¿Cómo funciona este mecanismo de restricción para las cuotas de exportación? Bueno, lo que hace el gobierno es dar cupos a los exportadores, digamos, productores de carne de res, productores de soya, que pueden exportar un 10, un 20 o un 30% de su producción al exterior para generar divisas. Y además, ¿qué es lo que hace, no? ¿Qué pasa en los mercados exteriores? Los precios de estos productos son mucho más altos que los precios en el mercado local. Entonces, siguiendo un principio de racionalidad de los agentes económicos, es mucho más atractivo vender en el exterior, comercializar a precios mucho más altos los productos. Por eso el gobierno puso un límite a las exportaciones para mantener los precios en el mercado interno y reprimir la inflación. Porque ¿qué es lo que pasaría? Si todos los agentes económicos y todos los productores se dedicaran a exportar sus bienes, sus productos, el mercado interno no tendría suficiente abasto para poder subsanar y solventar las necesidades de toda la población. Entonces esto llevaría a que los consumidores internos ofrezcan mayores precios y se genera una inflación, ¿no? De esta forma el gobierno reprimió la inflación, pero también limitaba la captación de recursos. ¿Qué es lo que está pasando? Desde hace un año estamos viendo una crisis muy fuerte de moneda extranjera, ¿no? Sabemos que no hay dólares, sabemos que la gente los tiene en el colchón bank, ya no están circulando en la economía, y el gobierno vio como una medida suave, un ajuste, liberar estas exportaciones para que si un productor de vacas que tiene 10 cabezas de res, por dar un ejemplo, ya puede exportarlas las 10 y generar divisas, ¿no? La gran condición es que todas esas divisas en dólares deben cambiárselas al tipo de cambio oficial al gobierno y ellos recibir los bolivianos para continuar con sus operaciones en el mercado interno. Las consecuencias
al mediano plazo de esta medida van a ser precisamente traicionar ese pilar de la seguridad alimentaria, ¿no? Los productores van a decidir exportar la mayor parte, si no es toda su producción, depende de la demanda y la competitividad que tengan en mercados exteriores, generando niveles de desabastecimiento o de inflación. Obviamente, no son todos los productos que se exportan, no va a ser una inflación generalizada, pero sí algunos productos van a tener que ser sustituidos por otros de menor precio. Por ejemplo, si los productores de carne decían exportarla, la gente va a tener que sustituirla por pollo, que va a ser más barato, ¿no? Y va a haber una mayor demanda y sí va a haber un ajuste tal vez en el precio, tal vez se puede incrementar la producción del pollo como producto sustituto a la carne. Eso ya lo iremos viendo y ya lo iremos estudiando, ¿no? Entre todos los males posibles, el gobierno eligió el mal menor porque ellos mismos saben que no son grandes productos y no van a afectar de forma generalizada a la economía. Sin embargo, ya se va a poder evidenciar la escasez y la alza de precios en algunos productos que son específicos para la exportación. La segunda medida tomada por el gobierno fue emitir bonos en dólares a tasas bastante interesantes para que el Banco Central de Bolivia pueda recaudar una meta de $1.000 millones y así poder elevar la cantidad de reservas internacionales y poder solventar el gasto del gobierno, sobre todo en importación de hidrocarburos. En estas semanas, antes del carnaval, hemos vivido una crisis muy fuerte de gasolina. El ala evista la catalogaba como falta del gobierno de capacidad de poder pagar a los proveedores de gasolina en los mercados internacionales. Y el gobierno de Luis Arce acusaba precisamente a Evo Morales de bloquear el país y de generar el desabastecimiento, ya que las cisternas no podían circular libremente. Bueno, hasta el día viernes se habían recaudado $1.000.000, $1.000.000 que es menos del 1% de los $1.000 millones que pretende recaudar el gobierno. Se estima que son bonos de muy corto plazo, de pocos meses, así que el gobierno va a tener que pagar en 3, 6 meses aproximadamente esos bonos a los tenedores con los intereses respectivos. ¿Qué intenta hacer con esto el gobierno? ¿Qué es lo que ha llevado a que tomen esta decisión? Hace 3 semanas, una de las calificadoras de riesgos puso a Bolivia la calificación de triple C. Es decir, es un país que tiene gran probabilidad de no poder afrontar y pagar sus deudas. ¿Cómo repercute esta situación? Que todos aquellos países, fondos de inversiones que estaban interesados en comprar bonos que el gobierno previamente puso en mercados internacionales, desconfíen de la credibilidad del gobierno y sea imposible venderlos en el mercado internacional. Entonces, esta imposibilidad con una calificación de riesgo tan mala para el Estado boliviano hizo que trataran de colocar esa misma cantidad de bonos en el mercado interno, para que la gente saque el dinero de su colchón, de sus medias, de donde lo tenga guardado, y lo lleve y se lo entregue al Banco Central. ¿Qué es lo que está sucediendo en la práctica? Bueno, la gente, al igual que los mercados internacionales, no confía en el gobierno y no considera una alternativa seria de entregarle sus dólares con la posibilidad de nunca más poder recibirlos y recibir bolivianos que no van a poder servirles de mucho para tratar de conseguir nuevos dólares, ya que en el mercado informal, en la Camacho Street, acá en la ciudad de La Paz, y bueno, en otras calles seguramente donde están los librecambistas en el interior del país, los precios están en 8, 8.5, 9 bolivianos, se hablaba que hasta 10, hasta en 10 bolivianos, lo cual
la rentabilidad que te vaya a dar el gobierno y si te lo devuelven en bolivianos, no va a generar ningún beneficio. Entonces, esa es la situación por la cual el gobierno decidió emitir esos bonos en dólares en el mercado interno. Confirma que nadie confía en el Estado boliviano fuera de nuestras fronteras y se ven obligados a tratar de recaudar dólares en el mercado nacional. Bueno, para terminar, ¿son realmente efectivas estas medidas? Evidentemente, la liberación de las exportaciones va a generar divisas que el gobierno va a utilizar para poder sacar a flote la economía, sobre todo el área de los hidrocarburos, porque un país sin energía es un país que se muere prácticamente, un país que no puede transportarse, que no puede traer, movilizar los productos, es un país que está destinado al fracaso, a morir, así de claro. Como dijo en los 80 Víctor Paz Estenssoro, Bolivia se nos muere. Ese sería el futuro, ¿no? De un país que no tiene energía para moverse. Sí, va a ayudar esta medida un poco, como dije antes, entre todos los males es el mal menor. No se va a sentir el efecto tan deprisa en el mercado interno y no va a ser una inflación generalizada, como lo podría ser tomar otras medidas que ahorita vamos a explicar. Y la emisión de bonos ya es una medida desesperada porque la gente tiene claro que el Estado boliviano no es un Estado confiable y no quiere perder sus dólares que tanto esfuerzo les ha costado conseguir. Y no se los va a entregar, no se los va a entregar. Veremos la próxima semana cómo evoluciona la recaudación. Yo dudo mucho que pasemos siquiera los 100 millones de dólares y estoy siendo bastante optimista. Estas medidas solamente están tomadas para ganar tiempo, para poder llegar a fin de año y empezar con el proceso electoral en el que seguramente Luis Arce va a tratar de llegar a la reelección. Veremos qué es lo que va a pasar con Evo Morales, eso se va a definir hasta fin de año. Y seguramente van a salir con alguna idea, ¿no? Prebendalista de tratar de pagar doble aguinaldo o quién sabe qué se le vaya a ocurrir al gobierno. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre la emisión de bonos. ¿Tú le darías tus dólares al gobierno? ¿Qué piensas sobre la liberación de las exportaciones? ¿Crees que es favorable? ¿Crees que es negativo? ¿Que tiene más ventajas? ¿Que tiene más desventajas? Y sobre todo, ¿qué es lo que piensas que vaya a pasar con la economía del país? Así que, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.